¿por qué no nos comentas algo de la fortaleza de Rusia y por qué se equivocaron las predicciones occidentales? Borrell trató de justificar un poco diciendo que las sanciones eran como el arsénico, que poco a poco envenenaban de manera muy efectiva hasta que terminaban por eliminar, pero que ahí está, al mediano y largo plazo la Unión Europea iba a terminar por arrollar a Rusia económicamente. ¿Por qué se equivocaron en las predicciones occidentales, José Ramón? ¿Por hacerle caso a Borrell y a von der Leyen? Bueno, primera, no sé qué formación tendrá esta señora, pero hay que diferenciar lógicamente digamos, los discursos políticos, ideológicos, oficiales, ¿no? Que muchas veces, bueno, muchas veces, casi siempre, vamos, son guiones, ¿no? Que les vienen, especialmente en el ámbito de la OTAN, predictados desde Estados Unidos casi siempre. Y otra cosa es, pues, un análisis objetivo de la situación, ¿no? Entonces, bueno, globalmente hablando, la economía se puede analizar y se puede valorar la fortaleza de la economía de un país en base a varios criterios, ¿no? Pero a mí me gusta irme siempre un poco a los principios, los criterios materiales, objetivos, puros y duros. Es decir, si uno no hay nada más que ver, pues, un mapa de Rusia para comprobar la extensión que tiene. O sea, Rusia tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados, que para que nos hagamos una idea es el doble de Brasil. O bueno, pues sería más o menos algo así como, pues, 7 u 8 veces México, si no me equivoco, o más de 3 veces Argentina. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Es un país, no más de 3 veces Argentina. Es decir, es un país que es un continente, realmente, ¿no? Además, tiene una población comparativamente muy pequeña, porque aunque es la mayor población de Europa, la parte europea de Rusia, o sea, desde los montes Urales hacia el oeste, es decir, hacia Europa, por así decir, tendrá algo más de 100 millones de habitantes. Y eso ya lo convierte en el primer país, la primera población de Europa, porque Alemania tiene 85 más o menos. Es verdad que en toda la parte asiática, lo que se llama Siberia, que en realidad es algo más que Siberia y el Extremo Oriente, pero bueno, pues solamente hay, creo que son entre 40 y 50 millones, que es una población como la de España para un territorio que es, en fin, como 13 veces mayor que España. Es una cosa gigantesca, ¿no? Entonces, esa relación entre población y territorio hace que Rusia realmente no tenga absolutamente objetivamente no tiene ninguna necesidad de importar prácticamente nada, porque ¿qué puede faltar en Rusia? En un país que es la octava parte de la superficie mundial. Y la economía, como digo, se puede analizar desde varios puntos de vista, pero objetivamente siempre está en función la economía o el potencial económico de un país de los recursos que objetivamente tenga ese país, ¿no? Y obviamente de la capacidad objetiva real, bueno, militar en última instancia, de defender sus fronteras y por tanto de proteger esos recursos y de asegurar su soberanía. Entonces, como sabemos, Rusia es una potencia militar, además es una potencia nuclear y por lo tanto, pues de momento, quiero decir, parece que el aseguramiento de la soberanía del Estado ruso y de sus recursos está ahí, ¿no? Y entonces estos son factores objetivos, porque una cosa es que después de la incorporación o la pretendida incorporación de Rusia a los circuitos de la economía global, que tampoco hay una economía global, las economías en realidad al final son nacionales y hay muchas interacciones distintas a varios niveles entre distintos grupos de países, pero bueno, eso es un lenguaje un poco del liberalismo, ¿no? Pues claro, es verdad que Rusia tenía un sector financiero muy pequeño, que se había sometido durante muchos años a los dictados del Fondo Monetario Internacional, que había seguido la disciplina de esos asesores occidentales, ¿no? Con pues bueno, el control de la estabilidad macroeconómica, que además ha sido criticada por muchos economistas, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Glasiev, Sergei Glasiev, que yo lo cito aquí en mi libro del que hablé en otro programa, pues ha sido un economista muy crítico con las propias políticas por ejemplo, de control de la inflación del Banco de Rusia, ¿no? Porque según él, pues impedía
la circulación del crédito doméstico en la economía rusa y, por lo tanto, como no había capital circulante, pues las empresas dejaban de solicitar crédito y eso pues estancaba la economía, etcétera, ¿no? No vamos a entrar en detalles, pero en general, la mayoría de países, incluido, por ejemplo, México, ¿no?, que han seguido los dictados de estos organismos internacionales que al final casi siempre están un poco a las órdenes de Estados Unidos, pues han tenido un crecimiento económico anémico, ¿no? Nada que tenga que ver con su potencial real de crecimiento en función de sus recursos humanos y naturales, ¿no? Aunque México sea mucho menor que Rusia, pero vamos, realmente podría tener un peso muchísimo mayor que el que tiene si su economía hubiera crecido, vamos a decir, al 4 o 5% durante 20 años, ¿no? Ya me pongo a la mitad que China, vamos. Pero no ha sido así. Entonces, en Rusia durante mucho tiempo, pues sí, ha intentado seguir esas disciplinas occidentales, ha tenido un tipo de desarrollo económico más liberal, por así decirlo, ¿no? De hecho, la mayoría de asesores de Putin son liberales, son de formación económica liberal. La mayoría, incluso cuando ha hecho, digamos, renovaciones de su gabinete, ¿no?, a lo largo de los últimos años, pues ha predominado en general la formación económica, vamos a decir, liberal o neoclásica, ¿no? Es decir, muy diferente a las políticas de control por parte del Estado que se han llevado en China, aunque lo de China ha sido más complejo, pero bueno, el Estado haya tenido un peso muy importante. Y bueno, esto se ha criticado, ¿no?, desde varios puntos de vista por economistas que son más partidarios del desarrollo nacional, del proteccionismo en determinadas áreas y tal. A pesar de todo, Rusia sí que ha sabido proteger ciertos sectores de su economía con mucha fortaleza, ¿no? Ha protegido el sector energético y otro tipo de sectores que estratégicos, por así decir, sin dejar de ser globalmente pues una economía pues al final capitalista, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, un país que no tuviera las dimensiones de Rusia ni la dotación de recursos naturales que tiene Rusia, que tiene prácticamente casi un tercio de los recursos naturales que hay en el mundo, imaginémonos lo que es eso, ¿no? Es que es una cosa tremenda. O sea, solo eso ya seguramente explica la necesidad que tienen las potencias anglosajonas para acabar con Rusia, porque es que no es posible una hegemonía total del mundo mientras exista Rusia, ¿no? Es decir, incluso si quieren rodear a China y darle jaque mate, por así decir, necesitan de alguna forma o trocear a Rusia o al final conquistarla de algún modo, porque aunque Rusia seguirá existiendo, bueno, pues si ponen a un gobierno títere que acaba con su soberanía, la desmilitarizan, la desindustrializan, pues evidentemente Rusia pues se convertiría en un vasallo europeo más del mundo anglosajón y ya está, ¿no? Entonces, esas condiciones objetivas que tiene Rusia de territorio, de recursos, luego también, evidentemente, la fuerza militar, etcétera, es una fortaleza objetiva que tiene Rusia. Luego, el tema que decías de las sanciones, ahí yo creo que lo que ha pasado, y esto es algo que han destacado también otros especialistas, pero además especialistas que lo son en Rusia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un economista francés que se llama Jacques Sapir, si no me equivoco, que, bueno, además hace poco se puede consultar esto, pues ha explicado por qué él piensa que las sanciones realmente no han dado el resultado que se esperaba, vamos, que han fracasado. Y de hecho, como tantas veces se ha repetido en tantos otros, por parte de otros especialistas, a quienes más han perjudicado es a los países europeos, ¿no? No así a Estados Unidos. A Estados Unidos yo creo que toda esta situación sí que la ha beneficiado. De hecho, pienso que el país más beneficiado por todo este conflicto es Estados Unidos, ¿no? En parte Rusia por ahora, pero también ha sido perjudicada porque evidentemente estas sanciones no vienen de ahora, sino que las sanciones, como sabes, se vienen aplicando desde hace muchos años, especialmente a partir de la reincorporación de Crimea a Rusia, ¿no?, a partir del año 2014. Entonces, claro, Rusia, es que esto es una prueba de lo que estoy diciendo, es decir, que haya resistido esa batería brutal de sanciones que pocos países habrían resistido, es precisamente por estos recursos objetivos que tiene Rusia. Ahora bien, tampoco hay que pensar, como dijo Putin en este discurso de hace pocos días, que Rusia es invencible. Esto también forma parte un poco del lenguaje político y hay que entenderlo. Sí que es verdad que tiene muchas fortalezas, ¿no? Pero no creo que sea invencible.
Y realmente, Rusia, decimos, ¿cómo es que Ucrania ha resistido tanto durante todo un año, ¿no? Frente a Rusia? Yo también me plantearía la pregunta a la inversa. Digo, ¿cómo es que Rusia ha podido resistir un año frente a la OTAN? Es decir, frente a 30 países. Porque es que si vemos la situación desde la geopolítica, objetivamente aquí lo que hay es una Ucrania que, pues por desgracia para ella, es un campo de batalla al final y en realidad quien se está enfrentando es un imperio, un Estado imperial norteamericano y su estructura atlantista europea contra Rusia, ¿no? Entonces, en ese enfrentamiento, la verdad es que la fuerza de Rusia es incomparablemente menor con la de Occidente, ¿no? Porque si contamos los recursos, o sea, el peso de la economía, el peso de la población, ¿no? Incluso el peso del territorio, porque Estados Unidos y Canadá juntos pues ya tienen la superficie de Rusia, ¿no? Y a eso hay que añadirle pues Europa, luego evidentemente Australia, pues todos los que están en el mundo, digamos, anglosajón y europeo, y luego incluso pues algunos países de Asia que son bueno, pues, aliados de Estados Unidos desde hace mucho, como sabemos, ¿no? Japón, Corea del Sur, etcétera, aunque no sean muy activos en este conflicto ahora mismo, pero son aliados. Entonces, también podemos hacernos la pregunta en ese sentido. ¿Cómo es que Rusia es capaz de soportar esto? Bueno, Okay. el conflicto está abierto. Sí, te quería comentar algo, una hipótesis que se está manejando sobre la pregunta inversa. Ya más o menos nos estás hablando de los recursos objetivos con los que cuenta Rusia, sus capacidades materiales, pero al revés, el tema de por qué también Ucrania ha podido resistir, además de la ayuda europea. Hay por ahí una hipótesis que se baraja que la quiero comentar contigo, que has estudiado historia de Rusia. Nada más quiero agradecerle antes de que se me pasen a Brian Bolaños, quien desde Costa Rica manda un super chat. Brian, muchas gracias. También le quiero agradecer a Mario Orozco, quien manda un super chat también desde México, y a Jacob Guevara Martínez, que desde Minnesota también manda un super chat. Muchísimas gracias a todos ustedes, mis queridos alumnos digitales, que están ahí al pie del cañón respaldando pues estos espacios de reflexión. La hipótesis que anda circulando, Ramón, no sé si tú la convalidas, es que Shoigu y Gerasimov pelean del lado de Biden y que desde adentro se está tratando de erosionar, digamos, la cohesión que hay en Rusia y que se cree que Shoigu podría heredar el poder de Putin con el beneplácito de Washington. ¿Has pensado en esa hipótesis? No la he valorado todavía, la verdad. Pero por lo que sé, claro, hay varias facciones, ¿no? Dentro de la clase política rusa. De hecho, cuando presentan a Putin como una persona agresiva, en fin, un dictador, etcétera, dentro de Rusia es una persona a la que se ve como muy moderado. Es decir, que hay grupos, como sabes, que son muchísimo más extremistas y, bueno, si estuvieran en el poder, vamos, ya nos habrían llevado a un enfrentamiento, a una guerra nuclear, ¿no? Pues el Es decir, mismo que Dmitry Medvedev, que es súper violento, beligerante en sus declaraciones, ¿no? Sin ir y muy no es lejos. del, bueno, él sobre todo ese sí en las declaraciones, pero bueno, hay gente que, vamos, te digo que si estuviera ahí sería muy peligrosa porque, vamos, tienen una visión completamente, pues eso, porque hay varias corrientes dentro de lo que es también el pensamiento político ruso y geopolítico actual, ¿no? Y una de esas corrientes, no es la única, posiblemente no sea la mayoritaria, pero hay una que es muy agresiva, es un expansionismo muy, muy agresivo, incluso con unos tintes un poco supremacistas y tal. Y luego, pues bueno, digamos la que está un poco en el medio, que representaría a Putin o que aglomeraría a más gente, que tiene, claro, esta visión un poco de la grandeza de Rusia, pero yo creo que al final lo que prima son cuestiones pragmáticas, ¿no? Y sobre todo lo que decía antes de que la cuestión de seguridad, que, bueno, siempre ha preocupado en Rusia porque es un país que no tiene fronteras naturales. Entonces, para Rusia la seguridad es una cuestión fundamental, ¿no? Y esto es algo que, como sabemos, el Estado ruso, por boca de Putin, pero también de otros políticos rusos, pues viene explicando a Occidente en varios foros de varias maneras, ¿no? Es decir, de que Rusia, pues hay una línea roja que no se puede pasar. Es decir, que en Occidente se sabía perfectamente que para Rusia era una cuestión vital que Ucrania no entrara en la OTAN, porque es que si nosotros miramos un mapa de Europa, vemos que toda la mitad
oriental de Ucrania prácticamente penetra está rodeada por territorio de lo que hoy es la Federación Rusa, ¿no? Entonces, imagínate ahí, plantar ahí todo ese territorio como parte de la OTAN. Bueno, ya estaba realmente de facto militarizada, como sabemos, desde hace años, bueno, colaborando con Estados Unidos, etc. Ya estaban un poco haciendo ahí su laboratorio contra Rusia. Y porque los rusos precisamente sabían esto, al final por eso se ha producido este ataque. O sea, ha sido, en realidad, es una posición que podríamos llamar agresiva defensiva, pero es una posición reactiva, no es realmente proactiva como se nos pretende presentar desde Occidente, ¿no? Como que Rusia, pues sin que pase nada de la noche a la mañana, pues de repente, ¡pum!, ha invadido Ucrania. Por supuesto, no había historia, no había geopolítica, no había problemas, no había nada, no pasaba nada. Antes de eso, la situación interna de Ucrania con una guerra civil de varios años, eso parece que no tiene importancia. Los conflictos geopolíticos, nada. Lo que Rusia venía avisando desde hace tiempo en cuestión de seguridad, tampoco. Es decir, de repente, el mundo empieza en febrero del 2022 con esa invasión y ya está. Y no hay ningún motivo, evidentemente cualquier persona que tenga pues un mínimo de inteligencia se cuestiona que esto no puede ser así. No porque tenga que justificar una posición u otra, sino porque hay que buscar las razones objetivas de por qué eso ha pasado. Es decir, tratar de explicar un conflicto geopolítico en base a criterios emocionales, sentimentales, las tonterías que se han dicho de que, o sea, da la sensación de que Rusia o Putin pues es un país o una persona muy, muy malos, o incluso que Putin es tonto o algo así. O sea, una cosa que realmente es un insulto a la inteligencia, porque cualquier persona que trate de analizar una situación política no puede hacerlo en base a estos criterios que son individualistas, que sirven a lo mejor para las personas, pero no para los estados, ni para las luchas entre potencias geopolíticas, ¿no? No tiene ningún sentido. Y bueno, pues la situación que tenemos ahí es que hay efectivamente varias facciones, volviendo un poco a tu cuestión, ¿no? En Rusia, que sí, pero es que de esto hace ya mucho tiempo, ¿eh? O sea, que planteamientos de política exterior y de política de Estado, vamos a decir, más radicales, ¿no? En un sentido o en otro. En Rusia, pero vamos, hoy por hoy, yo creo que todavía es pronto y tampoco lo sabríamos, ¿eh? Porque incluso aunque se estuviera preparando de algún modo algún tipo de renovación política en Rusia o ¿no? de un poco de sucesión, por así decirlo, en el poder, tampoco lo íbamos a saber. Yo creo que, bueno, podemos conocer un poco los grupos que hay allí, ciertos líderes, ciertos partidos, pero yo personalmente no me he puesto a analizarlo todavía, aunque conozca más o menos las líneas del pensamiento geopolítico ruso, porque creo que es prematuro. Y el propio conflicto bélico está abierto, no sabemos cuánto va a durar, si se va a prolongar mucho más, o sea, a lo mejor, como algunos dicen, pues a finales de este verano o incluso, o a lo mejor este otoño, se puede acabar. Bueno, esto también lo decían el año pasado y al final pues estamos en febrero del 2023 y todavía está esto ahí, ¿no? Entonces, no se puede dar todavía por cerrada la situación. Y además, una cosa también que quiero apuntar, y es que una cosa son los análisis que nosotros podamos hacer racionales, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí hay unos intereses por parte de Rusia, unos intereses por parte de Estados Unidos, podemos pensar unos intereses de países europeos a los que de momento les conviene estar, bueno, pues pegados a Estados Unidos, o los intereses incluso de Ucrania, vamos a decir. Y entonces, en función de eso, pues unos actúan de una manera, otros actúan de otra, e incluso hacer previsiones, pues puede pasar esto. Hay gente que ya da por hecho que Rusia ha ganado la guerra y que es cuestión de tiempo y que lo que Occidente está haciendo son estrategias o tácticas, pues en fin, para justificar determinadas acciones y tal. Bueno, todo esto tiene mucho de verdad, pero no sabemos realmente cómo va a acabar la situación. La verdad es esta, ¿no? No lo sabemos y puede haber un giro y la historia lo demuestra, ¿no? A veces hay situaciones en las que, bueno, pues un país que, bueno, recordemos que Francia llegó a estar prácticamente todo su territorio ocupado, ¿no? Por Hitler. Es decir, podemos dar por perdido el territorio de Francia. Es decir, que las guerras realmente, hasta que no hay una conclusión clara y hay una capitulación y una potencia es vencida, un lado, digamos, es vencido frente al otro y se firma un acuerdo, ¿no? Que una paz que al final es la paz del vencedor, porque se habla de paz, esa es otra. Se habla de paz como si la paz fuera una cosa abstracta, universal. Pero claro, por eso ahora, esto que dijo Borrell, que bueno, entre otras tonterías, dijo esto habló de que la guerra era necesaria para la paz. Bueno,
Borrell ha dicho muchas tonterías, esto es verdad. Y seguramente a raíz de notas que le han pasado y de comentarios que seguramente oye en sus círculos de amigos europeos y norteamericanos en el ámbito de la OTAN y de la Unión Europea. Pero seguramente sin él saberlo, sin saber mucho de geopolítica, en eso tenía razón, porque realmente la paz es siempre la paz del vencedor. Lo que quieren vamos a decir, los anglosajones, realmente es una paz, pero claro, una paz de acuerdo con sus condiciones, es decir, imponer un orden mundial que esté pacificado y que ellos puedan controlar. Entonces, claro, evidentemente que les interesa la paz, pero no una paz rusa, porque si no ya habrían negociado con Rusia hace mucho tiempo. Y ellos saben que si negocian con Rusia ahora, posiblemente Rusia tendría las de ganar, ¿no? Y Ucrania, pues realmente es un país que, siendo honestos, no va a decidir nada. Puede haber muchas declaraciones y, en fin, luego está la propaganda y todo lo que uno quiera, pero quien está decidiendo todo ahí en nombre de Ucrania, porque esto es una guerra interpuesta, como sabemos, una guerra por poderes, como se dice, una guerra, los rusos lo llaman una guerra por tercera mano o por mano ajena, lo llaman así, pero es Estados Unidos, ¿no? Al final.